Y continuamos en este camino cuaresmal. Hoy, día 3, vamos a leer el capítulo número 3 del Éxodo y vamos a reflexionar acerca de cómo la experiencia del pueblo de Dios nos va a ayudar a nosotros en este camino de cuaresma. Vamos entonces a la reflexión del día de hoy. Recuerde leerse el capítulo número 3. Y el capítulo número 3 inicia hablando de que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, Jetro. Recordemos que en el capítulo anterior Moisés huye al desierto, Moisés escapa al desierto porque mató a un egipcio y se consigue una esposa, una mujer, tiene sus hijos y se dedica a ser pastor. Estando en esta experiencia del desierto, Moisés dice que llevó las ovejas a pastorear y se alejó al otro lado del desierto, al monte del Horeb. Y como primer momento en esta enseñanza del día de hoy, nosotros vemos la importancia del desierto personal. Póngase a pensar por la mente de Moisés qué podía pensar, qué podía estar pasando. Yo vivía en el castillo, en la casa del emperador, en la casa del faraón, tenía comodidades, tenía cierto estilo de vida, pero ahora me encuentro en el desierto, donde hay escasez, donde hay aridez, donde no es la misma condición cómoda que tenía Moisés en el palacio. Entonces, la vida de Moisés había sufrido un cambio, una transformación, y eso sumado a la experiencia del desierto, una experiencia de silencio, una experiencia solitaria, una experiencia donde tenía la compañía de ovejas, de un rebaño al cual él estaba liderando, al cual él estaba pastoreando. Y en medio de eso, entonces, a nosotros, no sé si a ustedes, pero a mí me pasa mucho de que el desierto empieza a adquirir un sentido como muy importante en la historia de la salvación, porque nosotros vemos que Jesús estuvo 40 días en el desierto, vemos la historia de Moisés en el desierto, vemos al pueblo de Israel que pasa 40 años en el desierto, vemos profetas como Oseas, al que el Señor le dice que la llevará al desierto y le hablará al corazón. Entonces el desierto se convierte en un lugar donde podemos encontrarnos con el Señor. De hecho, si en este momento yo hiciera la pregunta y les dijera, ¿en qué lugar del mundo les gustaría a usted estar en este momento? Unos dirán, no, yo me quiero ir para Tierra Santa, no, yo me quiero ir para Dubái, no, yo quiero estar en la playa, yo quiero estar en Australia, yo quiero estar en China. O sea, cada uno va a tener un lugar al cual quiere visitar, al cual desea ir, pero raro es el que dice, no, yo me quiero ir para el desierto. Yo quiero ir para la Tatacoa, yo quiero ir para el Sahara, yo quiero ir para la Atacama. Raro es la persona que voluntariamente decide irse al desierto. ¿Por qué? Porque el desierto genera incomodidad. El desierto tiene calor, no hay agua, es seco y en nuestro imaginario colectivo el desierto no es un lugar cómodo. Por eso el decir de que Moisés estaba en el desierto significa no solo en el espacio físico, geográfico, sino también en un desierto interior. Moisés estaba renunciando, se había apartado de las comodidades del imperio, de las comodidades que tenía al vivir en el palacio del faraón y estaba viviendo un desierto interior. Y en medio de ese desierto, cuando nosotros vemos del versículo 2 y al versículo 6, vemos que en medio del desierto se aparece Dios. En medio del desierto, Dios se comunica con Moisés a través de un elemento que creo que muchos conocemos, que es la famosa zarza ardiente. Nos dice la palabra de Dios entonces de que cuando Moisés estaba caminando en ese desierto, de repente vio una zarza, vio un árbol que se quemaba, pero no se consumía. Y la curiosidad de Moisés, ¿qué hizo? Llevarlo a acercarse a ver qué era lo que estaba pasando. Y aquí tenemos que tener un primer concepto, algo claro para entender este pasaje, y es que en el desierto es normal que los árboles se incendiaran. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas, por el calor excesivo. O sea, lo novedoso no es que un árbol se esté quemando, lo novedoso no es que la zarza se esté quemando, sino que lo novedoso es que aún a pesar de estarse quemando, no se consumía,
no se quemaba. Y eso es lo que despierta la curiosidad de Moisés. Y ahí es donde él dice, ve, mira, esto se está quemando, esto se está ardiendo, pero no se quema. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y esto se conoce como una teofanía. ¿Teofanía qué significa? Una manifestación de Dios, una manifestación física, una manifestación sensible. Teo, Dios, fanías, manifestación. Entonces, la zarza ardiente se conoce como una teofanía de Dios. Más adelante van a ver unos teólogos que nos van a explicar que esto representa la imagen del pueblo de Israel, de este pueblo hebreo. ¿En qué sentido? De que están bajo el fuego de la esclavitud, pero no se consumen, no se cansan, no se fatigan. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Toda esta zarza ardiente tiene como primera realidad la manifestación de Dios que se revela en el desierto a Moisés, pero también es una imagen para que nosotros podamos como contrastar la experiencia del pueblo hebreo esclavo en Egipto con esta zarza, que a pesar del fuego, que a pesar de que está ardiendo en opresión, en injusticia, en trabajo, aún así no se consume, no se quema. ¿Por qué? Porque Dios está en medio del pueblo. Es una bonita reflexión que podemos sacar de esta experiencia. Entonces, a través de la zarza ardiente, nosotros vemos que Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Recordemos cómo finalizamos en la reflexión del día de ayer. Dios dice que va a intervenir. ¿Por qué? Porque le hizo una promesa a Abraham de que iba a liberar de la opresión al pueblo. Y Dios se acuerda de esa promesa porque Dios es fiel a sus promesas y toma la iniciativa. La iniciativa de Dios es que revelarse a Moisés. En medio de eso, Dios le dice a Moisés, espera Moisés, detente, no te acerques más y quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando, santo es. A pesar de que Dios se muestra cercano con el pueblo, a pesar de que Dios se muestra cercano con el dolor del pueblo, Dios le dice, detente. O sea, marca una distancia entre lo divino y lo humano. Y en señal de proclamar la santidad del lugar donde se encuentra, le dice a Moisés, descálzate, quítate las sandalias, quítate esa seguridad. Imagínese uno descalzo en el desierto. Los que han tenido la oportunidad de ir a un desierto conocen el calor que hace y cómo se calienta la tierra. Y Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Dios está invitando a Moisés a despojarse de las seguridades que tiene, que en este momento de la historia deben ser muy pocas por toda la historia que le ha tocado vivir al pobre Moisés, pero Dios le está diciendo a Moisés, hey, quítate las sandalias, depende de mí, entra al lugar santo sin máscaras, sin estructuras, sin ideas preconcebidas, sino déjate absorber por el misterio de lo divino. Quítate las sandalias como señal de respeto, como señal de que soy yo el que te está hablando. Y Moisés en la obediencia se acerca y puede entrar a tener este diálogo con el Señor. Luego pasamos entonces del versículo 7 al versículo 10, donde vemos esa conversación de que Dios le dice a Moisés, hey, yo he decidido intervenir. Yo voy a liberar al pueblo de Israel. Yo voy a liberar a ese pueblo que está esclavo, que está oprimido, que está bajo el yugo de los egipcios. Y yo me imagino la cara de alegría de Moisés, porque Moisés decía, hey, por fin ese Dios que habíamos escuchado hablar de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se acuerda de nosotros, porque Yahvé se lo deja muy claro ahí, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y de Jacob. Pero al final, al versículo, ¿dónde está? En el versículo 10, Dios le tira una bomba a Moisés y le dice, yo he decidido intervenir, pero tú vas a ir y te vas a presentar delante del faraón. Imagine la cara de Moisés, ¿cómo así que yo tengo que ir, tengo que volver al lugar de donde me están buscando?
¿Cómo así que yo tengo que volver a Egipto del lugar donde yo estoy huyendo? Y entonces la experiencia de Dios, la misión, el llamado, empieza a confrontar nuestras realidades interiores. Por eso, aunque el Señor es el que toma la iniciativa para liberarnos, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que nosotros hacemos parte de la iniciativa de Dios. Tú y yo, querido hermano, hacemos parte de este plan de Dios, porque dice por ahí, Dios que nos creó a nosotros no nos va a salvar sin nosotros. Por eso es importante que ustedes y yo nos hagamos parte, nos tengamos sentido de pertenencia en este plan de Dios que quiere involucrarnos. La salvación, la liberación no es algo ajeno, no es algo que yo miro desde afuera, sino que yo también soy un agente, yo también soy protagonista en la historia de salvación, protagonista en la historia de liberación. Por eso cuando nosotros le pedimos al Señor que haga este milagro, que obre en la conversión de tal persona, el Señor a nosotros nos invita a que hagamos parte del proceso. Y de pronto Moisés lo veía así. Dios le dice, he decidido intervenir. Y Moisés, gracias Señor. Pero es que parte de la intervención de Dios es que tú vayas a Egipto, tú vayas donde el faraón y les digan, tienes que liberar a mi pueblo. Y yo imagino a Moisés diciéndole, oigan a ¿cómo así que yo voy a ir a presentarme delante del faraón? Del lugar donde me están buscando, del lugar donde maté a alguien, de esa realidad usted me está diciendo que yo tengo que volver. No, Señor. Y empieza esa confrontación en la vida interior de Moisés, a tal punto que en el versículo 11, ya pasamos del versículo 11 al 22, Moisés le dice a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme delante del faraón? La crisis vuelve, la identidad vuelve a aparecer y dice Moisés, o sea, ¿con qué autoridad yo me voy a ir a presentar delante del faraón? Y más, no a pedir perdón, no a reconciliarme, sino a decir que tiene que liberar al pueblo hebreo. No, Señor, usted está loco. Y aquí en medio de este diálogo, Dios le revela el nombre a Moisés. Y es que no es quién es Moisés, sino es quién está con Moisés. Y aquí aparece el famoso tetragramatón, que es el nombre de Dios, las 4 palabras hebreas que representan el nombre de Dios y que nos va a decir, yo soy el que soy. Esto en la raíz hebrea tiene un significado muy amplio porque no es un tiempo estático. También puede ser yo fui el que fui, yo seré el que seré, yo soy el que soy, yo actúo. O sea, esta raíz hebrea, este tetragramatón, es una voz activa, o sea, no tiene un tiempo definido. Eso para decirnos que Dios es el que es, Dios es el que fue y Dios es el que va a ser por siempre. Y Dios le dice a Moisés, o sea, es que no es quién eres tú, sino es quién va contigo. Y yo soy quien va a ir delante de ti para obrar con poder, y más adelante en los capítulos de aquí en adelante vamos a ver cómo la mano de Dios va a estar acompañando a Moisés a lo largo de toda esta experiencia. Pero en medio de esto, esta confrontación, esta pregunta que hace Moisés al decir ¿quién soy yo para ir? Nos recuerda la pregunta que le hace el hebreo en el capítulo anterior a Moisés, que le dice, ¿y a ti quién te ha puesto como juez entre este pleito? Esa pregunta que llega hasta el interior, que empieza a generar incertidumbre, es la que hoy Moisés le está haciendo al Señor al preguntarle, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir allá? Recuerdo lo que hablábamos ayer. Cuando no tenemos clara nuestra identidad, el llamado y la misión empiezan a desestabilizarse. Y como Moisés no sabía quién era, no se sentía con autoridad, no se sentía con respaldo para ir a presentarse delante del faraón. Pero el Señor lo acobija, el Señor lo arropa, el Señor lo abraza y le dice, no importa quién eres tú, importa quién va contigo. Y yo, Yahvé, voy delante de ti. Por eso primero, preséntate delante de los ancianos del pueblo de Israel y recuérdales que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Mis hermanos, han pasado 400 años donde Dios no ha hablado. Han pasado 400 años donde el pueblo hebreo se ha visto lejos de Dios. Como lo decíamos ayer, donde probablemente se han dejado permear por las culturas, por las religiones, por el ambiente social del pueblo egipcio. El pueblo de Israel era lejano a la experiencia de Dios. Y que Moisés vaya y se presente delante de los ancianos y le diga: yo vengo en nombre del Dios de sus padres, del Abraham, de Isaac y de Jacob. Es devolverle al pueblo la esperanza de que Dios está con ellos. De que por más que Dios se haya alejado, se haya apartado, haya estado en silencio durante más de 400 años, ha llegado el momento en el que Dios va a intervenir. Y en el capítulo 4 que vamos a ver el día de mañana, vamos a encontrar este diálogo de Moisés con los ancianos y el diálogo de Moisés con el faraón. Entonces no nos vamos a adelantar a eso, pero imagínese qué puede estar pensando Moisés al decir: bueno, tengo que presentarme donde el faraón, donde parte de mi identidad, donde fui criado, y decirle que tiene que dejar salir al pueblo oprimido. Y aparte tengo que presentarme a donde el pueblo oprimido, donde nunca me identifiqué, y tengo que decirles que yo voy a ser el mediador para que el Señor los va a liberar a través de lo que yo voy a hacer. O sea, imagínense la realidad donde está parado Moisés y cuáles fueron las decisiones que él tenía que tomar. Y en este punto entonces finaliza el capítulo número 3. Y vamos a hablar hoy de dos cositas que nos queden pendientes como tarea. Primero, el descalzarnos, el quitarnos el calzado. ¿De qué nos tenemos que despojar hoy para entrar al lugar de la presencia de Dios? ¿Cuáles son esas realidades en nuestra vida que tenemos que despojarnos? ¿Cuáles son las seguridades? ¿Qué representan las sandalias para nosotros? El estatus social, el poder económico. ¿Cuáles son esas seguridades que hay en tu vida que no te hacen depender propiamente de Dios? ¿Cuáles son esas realidades que el Señor nos está invitando a vivir en este desierto que tenemos que dejar a un lado? Porque cuando nosotros vamos asegurados, pues es muy fácil, porque si el plan A no funciona, voy con el plan B y así sucesivamente. Pero hoy el Señor nos está diciendo: despojémonos, quitémonos, alejémonos de esas seguridades y dependamos solo de Dios. Porque cuando yo dependo solo de Dios, en la medida en que yo me acerco, en la medida en que yo voy entrando a ese lugar santo, Dios se va revelando en mi vida. Pero si yo tengo seguridades y yo estoy como que prendido de aquí y me voy acercando a Dios así de a poquito, pero no suelto esto que me da la seguridad, pues en esa medida Dios no se va a revelar completamente en nuestra vida, en nuestra historia. Por eso, como Moisés, seamos capaces de dar ese paso de fe, quitarnos las sandalias para entrar en este misterio de Dios. Y segundo, el Señor hoy nos está mandando a confrontar esos lugares de esclavitud. ¿Recuerdan la tarea del primer día? ¿Cuáles son los lugares, las personas? Hoy el Señor envía a Moisés a esos lugares, no para permanecer esclavo, sino para dar la cara, para ponerse frente a frente y decir: yo ahora vengo a enfrentar mi esclavitud en el nombre del Señor. Yo ahora vengo a enfrentar mi esclavitud en el nombre de Dios. Por eso, dos tareas. Primero, reconozcamos cuáles son las seguridades de las cuales el Señor hoy nos quiere bajar. Cuáles son esas realidades que nosotros tenemos que soltar en este día para que podamos vivir la experiencia del desierto dependiendo solo de la mano de Dios. Y segundo, esos lugares que descubrimos el primer día, ¿cómo los vamos a afrontar de la mano del Señor? No es volver a ese lugar de esclavitud para seguir siendo esclavos, sino es volver a ese lugar de esclavitud con la mano de Dios y decir: yo me voy a liberar de esto que me ata, que me encadena. Mi hermano, Dios te bendiga y nos vemos mañana en el día número 4.